Dale, entonces vamos. Se escucha bien, ¿verdad? La pregunta la pregunta de siempre. ¿Escuchan bien? Sim, profe. Sí, profesora. Bueno, entonces, con respecto al metabolismo basal. El metabolismo basal, como estábamos mencionando ayer, es el valor mínimo de energía que necesita el cuerpo, los tejidos para que pueda existir. En- por más reposo, por más coma que la persona se encuentre, el cuerpo siempre está activo y necesita de nutrientes y necesita de agua para que pueda poder seguir haciendo sus funciones. Entonces, dependiendo, hay varios factores que cambian ese metabolismo. Hay personas con problemas metabólicos, problemas hormonales. O sea que, como vimos ayer, como lo estaba mencionando ayer, hay diferencia de metabolismo entre hombre y mujer, entre tamaños, persona pequeña, grande, mediana, en el peso, en la edad. Entonces son todos factores que modifican y que o sea, que depende de varios factores para cada tipo de metabolismo basal. Entonces, es el energético diario lo que un cuerpo necesita para seguir funcionando. A esto se le calcula las actividades extras que pueden hacer cada día. La hormona tiroxina, la hormona tiroidea, es la que estimula el metabolismo basal, aumentando la concentración de enzimas que intervienen en la respiración y aumentando el ritmo de la respiración de las mitocondrias. Entonces, es la hormona, la tirosina, la T3 y la T4, las hormonas que estimulan a las células para el metabolismo. Si es que hay una deficiencia de la hormona de la T3 y de la T4, normalmente la persona tiene un hipotiroidismo. Es muy difícil para esa persona adelgazar porque no tiene suficiente hormonas que le ayuda a aumentar su metabolismo. Entonces la persona normalmente, por más que intente, por más que haga dieta, por más que coma poco, el bajar de peso es muy difícil porque existe el problema de la hipotiro, de poca cantidad de la hormona tirosina. Y al contrario, si hay una gran cantidad de hormonas tiroidea, la persona es extremadamente delgada, está siempre acelerado, tiene una frecuencia cardíaca muy acelerada y para esa persona, por más que coma todo lo que, lo que encuentre normalmente, nunca sube de peso. Entonces, los extremos del aumento o disminución de la hormona tiroidea son lo que causa muchos tipos de patología metabólica. Entonces, el metabolismo basal es el, es el cálculo, o sea que hay un cálculo donde podemos hacer para calcular el metabolismo basal. Normalmente ese cálculo se hace cuando una persona, después de un día, o sea que la persona no tiene que estar o sea que tuvo que haber estado en mucho reposo, en un lugar cálido. La tasa metabólica disminuye con la edad y con la pérdida de masa corporal. Como dijimos, cuando más viejos somos, va disminuyendo nuestra masa corporal.
El aumento de masa muscular es lo único que puede incrementar la tasa. Entonces tenemos que intentar mantener siempre nuestra cantidad de masa muscular, haciendo ejercicio, teniendo una buena dieta, haciendo ejercicio físico. Entonces con esto disminuye o enlentece la pérdida de masa, porque la pérdida de masa con el tiempo es inevitable si nosotros no nos mantenemos activos. El metabolismo de una persona se mide después de haber permanecido en reposo, en un lugar con una temperatura agradable y de haber estado en ayunas 12 o más horas. Entonces existen formas de medir el metabolismo de cada persona y de acuerdo a eso normalmente los nutricionistas preparan la dieta. Tipo, dependiendo de tu metabolismo, el nutricionista prepara normalmente la dieta. Entonces, los factores que aumentan el metabolismo basal, o sea que los factores que hacen que el metabolismo sea mayor, una persona que tiene mayor masa muscular, una persona que tiene superficie corporal mayor, o sea que es bien grande o obesa, ellos tienen mayor metabolismo que una persona flaca, delgada. Los hombres, ellos tienen el metabolismo basal muy acelerado, por eso ellos normalmente pueden consumir más comida y normalmente no son muy obesos porque ellos tienen mayor masa, mayores tejidos, entonces ellos tienen mayor necesidad de energía, mayor cantidad de necesidad de energía. La temperatura corporal, entonces, la fiebre o condiciones ambientales frías hace que aumente el metabolismo. Dijimos ayer que en lugares fríos tenemos más hambre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la liberación de la hormona tiroidea. 1. 2. Hay una gran necesidad de aporte energético para las células porque las células necesitan hacer trabajo para mantener la temperatura. Entonces, la temperatura corporal en condiciones ambientales frías aumenta el metabolismo basal. Hormonas tiroideas, como ya estábamos hablando recién, que es el regulador clave del metabolismo. Entonces, el aumento causa un aumento muy grande del metabolismo basal, haciendo que la persona sea muy delgada. La falta de la hormona hace que la persona no consiga bajar de peso porque el metabolismo es muy lento. Y por más que la persona coma poco, parece que la persona no hace esfuerzo para bajar de peso, porque no tiene ese metabolismo basal normal. Aspectos de la actividad del sistema nervioso, como liberación de las hormonas del estrés. En momentos de estrés hay personas que no consiguen comer. ¿Vocês comem ou vocês não comem? Eu como. Eu também. Eu como bastante. Eu como também, professor. Hoje em dia, então, isso é mais para o contrário. A gente tem muita disponibilidade de comida, né, professor? Mas eu, quando estou nervosa, eu não consigo nem comer, eu fico muito magra, muito magra. Nem se jogar um chocolate assim, professor? Mas, tipo, o corpo fica acelerado, então, por mais que eu coma, eu fico magra quando eu estou ansiosa. A mim me acelera o metabolismo. Ai, que inveja, queria ser assim. Mas faz tempo que eu não estou nervosa, estou gorda.
Você toma remédio para comer sério? Por quê? Você tem hipotiroidismo, Lili? Não, eu não sinto fome. Eu tomo Cobavital, chama. Para abrir o Sério? apetite. Aham. Se eu não tomar, eu não como mesmo. Assim, eu já fiquei dias sem comer. Eu Sério? eu tenho muito problema com isso. Não gosto. Não sei explicar. Ah, você não tem essa vontade de comer. Então, Não. tem umas células no estômago que elas mandam sinal para o sistema nervoso central tipo, quando precisa, né? Quando o corpo está precisando. Pode ser que as suas células não mandem nunca Tem sinal, sinal. né? Deve ser. Ela só tem vontade de beber porque aí você bebe Não, muito. é para compensar, né? Porque já que eu não como, aí eu bebo mais para compensar só. Mas é só para homeostase. Ah, Ai, ai, gente. eu, por exemplo, em caso de nerviosismo, eu fico magra, realmente. Faz tempo que estou relaxada. E não consigo baixar o quilo que eu quero. Bueno, como dijimos también, la etapa del crecimiento en ciclo vital. Los niños, por ejemplo, ellos tienen un metabolismo basal no tan rápido ni tan bajo, pero tem vezes também que eles não têm fome, se você não oferecer comida, eles não comem nada. Então, tipo, quando são crianças, su metabolismo está un poquito lento. Después, cuando entra en la edad de la adolescencia, ahí el metabolismo basal se dispara por las nubes, por causa que hay una gran cantidad de liberación de hormonas y los adolescentes parece que não têm, não têm fundo, eles comem. Eu tô com uma menina em casa que parece que não tem, que nunca para de comer. Ela tem 11 anos, mas é mais grande que mim, que eu. Consumo de cafeína o tabaco también al inicio realmente, porque después de cuando el cuerpo ya se acostumbra ya no causa efecto. Al inicio el consumo de la cafeína y el tabaco aumenta también el metabolismo haciendo que haya pérdida de peso. Pero una vez que el cuerpo se acostumbra, entonces también el cuerpo engorda. Solamente es algo de inicio. Entonces, el metabolismo basal es el consumo energético necesario para mantener las funciones y la temperatura corporal del organismo. Entonces, aquí se encuentra la fórmula, es 24 kilocalorías por kilo de peso, y este valor se ve afectado por varias variables. La superficie corporal, la masa, el sexo, embarazo, raza, clima, o sea que existen varias variables que hace que el metabolismo basal sea diferente. Entonces, son los nutricionistas los que utilizan mucho estas fórmulas para poder calcular el metabolismo y preparar las dietas de acuerdo a ese metabolismo. El trabajo muscular o factor de actividad, gente, siempre hace que aumente el metabolismo también, né? Vocês fazem academia? Sim, Eu faço. Eu só pago. E eu faço também. Então, tipo, 2 vezes no mês. Eu voltei. as pessoas que fazem academia também, né? Parece que vocês ficam com fome. Cada 2, 3 horas a pessoa fica com fome, porque o corpo está acelerado, né? Então, o corpo pede nutrição, pide para a gente comer. Então, que? É complicado, professora. Por que é complicado?
Porque depois de uma idade você não dá conta de fazer exercício pela quantidade de comida que o corpo pede. Parece que você vai sentindo cada vez mais fome e vai cada vez engordando mais. Parece que tem que estar sempre queimando mais, sabe? Ah, entendi. Eu tô assim agora. E você tem que fazer seu plano nutricional de acordo a tu metabolismo. Eu tenho que ir numa nutricionista e ver, porque eu tô engordando e não tô conseguindo queimar. Agora. Estás haciendo un efecto rebote. Talvez porque eu parei um pouco de correr e tal, mas eu engordei tipo 1 quilo assim em uma semana, nessa última semana. No. Bastante. Ujú. Entonces, todos los seres vivos fabrican calor, como ya estuvimos hablando, ¿verdad? Porque la temperatura es, son los tejidos y todas las células del cuerpo que ¿cómo se dice? Que va por el trabajo que están ejerciendo, van aumentando la energía y por ende también aumenta la temperatura, ¿verdad? El hombre posee una temperatura constante sobre la cual ejercen escasa influencia las variaciones del medio en que viven. Las combustiones íntimas y los fenómenos múltiples de la nutrición son los que proporcionan el calor necesario a la conservación de temperatura individual. Entonces, las combustiones de las células y los fenómenos de nutrición son los que proporcionan la temperatura necesaria para la conservación de la temperatura individual. Entonces, todas las células, como ya les dije, producen trabajo. Ese trabajo produce energía. Entonces, sería la combustión íntima de cada célula. Y esos fenómenos múltiples necesitan nutrirse para hacer ese trabajo. Todo eso en forma de una cadena hace que todo tenga una temperatura corporal. ¿Cuánto es la temperatura corporal normal? 36,5. Sí, 36,5 más menos 0,5. Esa es la temperatura corporal normal. Entonces, la termorregulación se define como el equilibrio de la temperatura corporal. El órgano que está encargado de controlar la temperatura corporal es el hipotálamo. El hipotálamo es tipo una glándula que se encuentra en el sistema nervioso central, el cual funciona como un gran termostato en el cuerpo humano. La temperatura corporal tiene aproximadamente un valor promedio de 37 grados, con variaciones no mayores a 0,6 grados centígrados. Cuando por condiciones diversas la temperatura corporal varía, el hipotálamo envía órdenes al cuerpo para restablecer los valores normales. Entonces, siempre el hipotálamo está alerta. Si hay un aumento de temperatura, él manda señal a los tejidos. ¿Qué pasaba? ¿Qué acontecía si había un aumento de temperatura? Febre? Proteínas desnaturam. Sudorese. Sudoresis, Vasodilatação. vasodilatación, Aumenta o consumo de água. aumento de consumo de agua. También Disminuição dos hormônios tiroideia. hay una disminución de la liberación de la hormona tiroidea. Isso mesmo. Vocês estão ¿cómo se llama? Muy atentos. Entonces, eso frente a un aumento y frente a una disminución de la temperatura, Vasoconstrição. vasoconstricción, Aumento dos hormônios tiroideias.
Aumento de liberación de la hormona tiroidea. e movimentos musculares involuntários. Movimiento. Muito bem. Entonces, Professora, hoy, por que geralmente algumas pessoas que têm febre muito alta chega a convulsionar? O porquê da convulsão? bueno, hipotálamo. Bueno, normalmente como el hipotálamo y la temperatura se encuentran ligados en... Ay. Bueno, esto sucede más gente cuando en la infancia, porque en la infancia las terminaciones nerviosas todavía se están desarrollando, todavía están en proceso de desarrollo. Entonces, normalmente, si es que hay un aumento de la temperatura y el hipotálamo percibe, entonces hace que haya las convulsiones, por causa que tanto el hipotálamo como las terminaciones nerviosas están todavía en proceso de desarrollo, de crecimiento, ¿verdad? Y si es que el niño, si es que la mamá no consigue hacer que ese niño controle o que eso se controle, con el tiempo la persona se queda con ese problema. Que cualquier diferencia de temperatura ya le proporciona la convulsión. Pero sucede mucho, eso es muy común en niños, que hay veces que el hipotálamo es muy sensible a un pequeño aumento de temperatura, entonces ocurre la convulsión. Y si es que no se trata si no se trata eso, entonces puede que quede para siempre así. Cualquier variación de temperatura, la persona puede convulsionar. Em ninhos até que quantos anos que Y, ocorrem as convulsões? y normalmente hasta los 3 años ya tiene que estar todo maduro. A epilepsia não tem nada a ver com o hipotálamo, né, professor? Ou tem? No, la epilepsia sería la liberación de neurotransmisores involuntarios, ¿verdad? No tiene nada que ver. Entonces el hipotálamo se encuentra aquí está el tronco y acá se encuentra el hipotálamo y acá está la hipófisis. Normalmente aquí en el hipotálamo, aquí alrededor se encuentra una gran cantidad de neuronas encargadas de la respiración, encargadas em, de la temperatura, de la presión, también o sea que gran cantidad de uniones se encuentran en el hipotálamo. Entonces están los centros neuronales. Casi todas las neuronas hacen sinapsis acá para irse a la corteza. Como ya les dije, cuando uno es todavía muy niño, cuando uno es todavía todo esto se encuentra en proceso de desarrollo, en proceso de desarrollo. Y si es que si es que la persona no le consigue controlar esas convulsiones, entonces puede que la persona se quede con ese problema para siempre. Por eso, frente a cualquier aumento de temperatura, cualquier tipo de aumento de temperatura, tenemos que hacer que baje la temperatura y después llevar al hospital.
cualquier aumento de temperatura, colocamos a la criatura en un lugar fresco, adentro de damos baño, le damos, le bañamos y después una vez que bajó la temperatura, recién hay que llevar al hospital. E a gente sempre recebeu no hospital crianças convulsionando porque a mamá le coloca um monte de agasalho. A criança está com febre e ela sai com a criança assim. Então, normalmente, la criatura llega convulsionando por causa de la inconsciencia. Que los padres no conocen eso. Otra forma de nivelar la temperatura es el acto consciente, ¿verdad? Somos conscientes de que hace calor, nos colocamos ropas frescas, somos conscientes que hace frío, nos colocamos ropas calientes. Entonces, de acuerdo a nuestra conciencia también nosotros, o sea que todo rige a las terminaciones nerviosas, tanto de la piel y el controlador del hipotálamo. Entonces, somos conscientes que hace frío, comemos comida caliente, comidas calóricas, estamos en lugares calientes, lo mismo si hace calor. Entonces, la nivelación de la temperatura también sucede mediante actos voluntarios del individuo, tales como la ingesta de alimentos, vestimenta, refrigeración y calefacción de ambientes. ¿Cuáles son las regiones para medición de la temperatura corporal? Entonces, lo más utilizado y lo más fácil de hacer es la cavidad axilar. Y en la cavidad axilar la temperatura aproximada es de 37 grados centígrados en adultos sanos. En la boca se introduce, existe también termómetro de boca, ¿verdad? Se introduce el bulbo y la temperatura aproximada en la boca es de 37,4. Se tiene que colocar el bulbo por debajo de la lengua. Esse da boca, professora, teria que ser aqueles de mercúrio, então, né? Eso mismo. En el recto es uno de los lugares donde es más factible, la temperatura es más segura, pero no se puede hacer. Se obtiene cifras constantes a pesar de la presencia de materia fecal, que son malos conductores de calor. Sin embargo, se recomienda prudencia, ya que en recién nacidos puede provocar ulceraciones y hemorragia. Pero lo que es factible utilizar el termómetro de bulbo en lugar de los puntiagudos. También se utiliza el termómetro de mercurio. Pero es uno de los lugares que más confiable. También puede ser la vagina. Pese a su incomodidad, ¿verdad? Arroja valores estables. El conducto auditivo externo ofrece datos térmicos también exactos y constantes. Se le hace una pequeña adaptación a través de un bulbo distal. Existen termómetros exclusivos para el conducto auditivo. El pliegue inguinal. ¿Qué es el pliegue inguinal ahí en la ingle? Entonces, es preferible confiar en las temperaturas bucales, rectales y del conducto auditivo externo. Son los lugares más confiables, pero el más utilizado es el de la axila por la comodidad.
Bueno, ahora existen los términos que es común utilizarlos en termometría. Estos son hipotermia, febrícula, hipertermia, fiebre. Entonces, estos son los estados, los estados de cambios de temperatura que puede existir, ¿verdad? Entonces, la temperatura es el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. ¿Ustedes saben qué significa termogénesis? São fatores que geram variação de calor, de temperatura. São geradores de variações de temperatura. Sí, termogénesis son, cuando ustedes leen la palabra génesis es porque está produciendo. Génesis, producción de temperatura. ¿Y qué significa lisis? É quebra, né? Quebra. Quebra o rompimiento o eliminación. Entonces, el equilibrio entre termogénesis y termólisis es lo que nos genera la temperatura ideal. El cuerpo siempre intenta mantener esa temperatura ideal. Si es que hace frío, aumenta la termogénesis. Si hace calor, aumenta la termólisis. Entonces intenta equilibrar la temperatura utilizando la termogénesis y la termólisis. Entonces, termogénesis es el calor producido y termólisis es el calor perdido. Entonces, conceptuamos a la temperatura como el grado de calor mantenido en el cuerpo por el equilibrio entre la termogénesis y la termólisis. Entonces, el aumento de la temperatura corporal es una respuesta a un proceso patológico. Entonces, un aumento patológico, al aumento patológico le conocemos como fiebre, ¿verdad? Si es que existe alguna patología que el cuerpo está teniendo, entonces hay un aumento patológico. La temperatura corporal se afecta también con la edad, el clima, cada vez que aumenta la edad cuando somos niños, la temperatura es baja. Cuando somos ancianos, también la temperatura es baja. Entonces, todo dependiendo de la edad, en la adolescencia la temperatura es muy alta. Entonces, dependiendo de la edad, la temperatura varía. El clima, entonces, dependiendo si estamos en un lugar frío, caliente, también hace que cambie la temperatura. El ejercicio, si hacemos ejercicio, también en el momento que estamos haciendo el ejercicio, aumenta la temperatura. El embarazo también aumenta porque hay mayor cantidad de trabajo. El ciclo menstrual también tiene un cambio de temperatura aproximadamente de 1 grado. Estado emocional y la enfermedad. O sea que todo esto es fisiológico: edad, clima, ejercicio, embarazo, ciclo menstrual, estado emocional. Y la enfermedad es lo patológico. Entonces, aumento de la temperatura por una enfermedad es un proceso patológico. Professora, Oi? a menopausa também, né? La menopausia también hace que aumente mucho la temperatura. Ah, sí, gracias. Sí, por causa que la mujer comienza a ver un cambio de hormonal muy grande. Entonces hay
hay un cambio de temperatura también. Entonces, ¿cuáles son los factores que alteran la temperatura? La edad, como ya dijimos, la temperatura en un niño es muy poca, es mucha diferencia que una persona adulta. La temperatura durante el día es aproximadamente 1 grado más que durante la noche. Entonces, durante la noche la temperatura es más baja y durante el día es 1 grado mayor. El ejercicio puede incrementar hasta 38 a 40 grados, pero esto es fisiológico, no es patológico. La persona aumenta su temperatura por el aumento de trabajo, pero tipo utilizando ropas holgadas, estando en un lugar fresco y hidratándose bien, esto no hace daño, no hace daños. Pero si es que aumenta, no tomamos agua, no estamos en un lugar fresco, puede ocurrir ese shock térmico o golpe de calor y eso también puede ser grave. Las hormonas. En la ovulación, la mujer puede aumentar su temperatura de entre 0,3 a 0,6 grados por encima de la temperatura normal. El estrés, la adrenalina y noradrenalina también aumenta la temperatura y el ambiente. En un lugar donde hace calor va a aumentar la temperatura. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de la temperatura? 36,6 en un recién nacido, 36,6 aproximadamente, hasta 37,8. Los lactantes, 36,5 a 37 grados. Lactante sería hasta 2 años aproximadamente. Preescolar y escolar, 36 a 37. Adolescentes, 36 a 37. Edad adulta, 36,5 y después en la vejez, 36 grados. Entonces, cada edad tiene una temperatura diferente. Entonces, la hipotermia es el estado de temperatura, o sea que hablamos de una hipotermia cuando tenemos una temperatura rectal menor a 35 grados. Existen diferentes tipos de hipotermia. Está la ligera, que se encuentra entre 28 y 34 grados, la profunda, 17 a 28 grados, muy profunda, menor a 17 grados. Los síntomas de hipotermia puede ser rigidez global, el cuerpo se queda rígido, duro, inflexibilidad, ¿qué quiere decir eso? No podemos flexionar los miembros, tiesura generalizada, todos los músculos se quedan muy contraídos, midriasis bilateral, aumento del diámetro de nuestra iris, dilataciones de las pupilas en ambos ojos, cianosis en los miembros, en las placas, coloración azulada de la mucosa y piel, bradicardia extrema, que es frecuencia cardíaca demasiado baja, lentitud del ritmo cardíaco. Entonces, eso es hipotermia. Febrícula. La febrícula, ustedes en el Brasil le llaman estado febril, es la fiebre moderada, que es mayor a 37 y menor a 38. Mayor a 37 y menor a 38. Y se presenta por lo general como consecuencia de procesos infecciosos. Entonces, normalmente lo primero que sucede frente a un proceso infeccioso es un aumento de temperatura leve. Pero si es que no conseguimos controlar ese proceso, puede aumentar a fiebre. Hipertermia es el aumento de la temperatura. Se denomina
hipertermia a la elevación de la temperatura en un rango mayor de 4 grados centígrados debido a la siguiente causa. Entonces aproximadamente es mayor a 40 grados. Mayor a 40 grados se conoce como hipertermia. Puede suceder hipertermia por hacer ejercicios intensos por periodos de tiempos prolongados y en un lugar caliente, por temperaturas y humedad elevada y puede generar un golpe de calor, por pérdida de la regulación central. Entonces hay personas que pueden sufrir un trauma cráneoencefálico y puede que el hipotálamo sea dañada y que tenga un problema de temperatura, pero esto no tiene más tratamiento. Ahí, si el hipotálamo llega a estar dañado, entonces la persona va a vivir con aumentos a bajas y altas de temperatura sin poder controlar, porque es el hipotálamo el que hace el control de temperatura. Y la fiebre. La fiebre es una compleja reacción del organismo o elevación de la temperatura arriba de 38 y menos de 40. Menos de 40. Se acompaña de diversos síntomas en el sistema, o sea que existen diversos síntomas. En el sistema circulatorio, taquicardia, soplo cardíaco sistólico y ruidos febriles. En digestivo no tenemos hambre, anorexia, sensación de plenitud gástrica, significa que la persona acha que está cheio, que no tiene fome, y sed excesiva, mucha agua. En el sistema nervioso central, apatía, no gosta de nada, sueño excesivo, delirios y alucinaciones, dolor de cabeza y abatimiento general. La piel se percibe caliente, húmeda y enrojecida, sobre todo en el área de la cara. Existen varios tipos de fiebre. Existen fiebre continua, remitente, intermitente, recurrente, ondulante, dromedario, silla de montar, inversa, estática, periódica, familiar, muchísimos tipos de fiebre. Y cada uno de ellos es por algún tipo de patología diferente. Y existe otro tipo de fiebre que se llama fiebre sin ningún tipo de diagnóstico. No se sabe decir qué es lo que le provoca la fiebre. Entonces, ¿cuáles son los efectos que el frío produce en el cuerpo? La exposición del organismo a bajas temperaturas conlleva una producción de lesiones locales, congelación y hipotermia. Podemos determinar la gravedad de la función dependiendo de los factores ambientales. La temperatura, más gravedad a menos temperatura. Tiempo de exposición al frío. La humedad facilita la pérdida de calor corporal por radiación. Si es que hace frío y hay humedad, la persona pierde temperatura mayor porque facilita la pérdida de calor. El viento también aumenta la pérdida de calor por convección. Ejemplo, un viento de 74 kilómetros por hora puede disminuir 4 centígrados, equivale a un viento de 3 kilómetros por hora. Aquí está mal, tiene que ser 30. En la altura, la temperatura disminuye 0,5 grados por cada 100 metros de altura. Cada 100 metros de altura que una persona sube, la temperatura baja 0,5 grados. La característica de la persona, la edad, es más peligroso en niños y ancianos por tener peor sistema de la regulación térmica. Entonces, yo les dije que en los niños la temperatura se controla, el hipotálamo todavía no está en desarrollo, entonces el control de la temperatura también es todavía no es normal. Y en los ancianos el hipotálamo hace regresión
va perdiendo su capacidad de controlar y entonces normalmente, por ejemplo, un anciano, si tiene una infección, el anciano ni va a perceber, solamente se va a sentir un poco mal, con problemas gástricos, pero no hay fiebre cuando una persona cuando ya es anciana, porque el hipotálamo en la vejez también va haciendo regresión. La raza, el biotipo, las personas obesas por lo general se defiende mejor a bajas temperaturas que las personas delgadas porque tienen una capa, ¿verdad? de gordura. Las enfermedades, como las de nutrición, enfermedades de los músculos y las arterias, también hace que la temperatura baje muy rápido si se encuentra bajo una fuente fría. Los heridos también muy rápido pierden temperatura. Normalmente la indumentaria adecuada, proteger las zonas más distales como las manos, los pies, la nariz y la oreja, porque como ya les dije, cuando hace frío los tejidos hacen vasoconstricción y si es que no conseguimos mantener la temperatura de esos lugares, la falta de irrigación produce necrosis. La ingesta de alcohol y drogas es falso que el alcohol proteja del frío, ya que lo que provoca es una vasodilatación periférica, que lo que va a conllevar es la pérdida de calor. Entonces, tomar alcohol no significa que vas a sentir calor, porque hace que haya una vasodilatación, entonces lo que vamos a hacer es perder calor, no vamos a bajar, a aumentar la temperatura. Las congelaciones son aquellas lesiones producidas por enfriamiento progresivo que afectan a partes localizadas del organismo. Entonces, principalmente pies, manos y orejas, que es lo que ya les estaba mencionando, por causa de la vasoconstricción, y si no conseguimos mantener la temperatura en esos lugares, ocurre la necrosis por falta de irrigación. Según su aspecto se clasifican de primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Entonces, primer grado cursa con un enrojecimiento de la piel, una inflamación. Son lesiones reversibles. Segundo grado, enrojecimiento con formación de ampollas. Entonces, acá ya ocurre que la piel forma ampollas. Tercer grado, aspecto de escaras negras con tejidos muertos y vesículas alrededor. Estas lesiones pueden ser reversibles si es que conseguimos controlar la temperatura de esas lesiones. El cuarto grado, gran desnutrición de tejidos que puede llegar incluso al músculo y hueso y son lesiones irreversibles, que es cuando se hacen las amputaciones. ¿Y qué se hace como tratamiento básico? Como ya les dije, intentar mantener la temperatura de esos lugares, de los miembros, de las partes afectadas, pero no muy caliente, pero sí intentar mantener máximo 37 grados, hasta que la piel recobre su coloración y aparezca la sensación de hormigueo. Es muy útil remover el agua en que se introduce una zona afectada. Entonces podemos colocar el miembro en un agua regular, de una temperatura regular, para poder hacer que el miembro vuelva a tener para que los vasos sanguíneos vuelvan a hacer vasodilatación y que esos tejidos puedan ser de vuelta irrigados con sangre. Las fluctuaciones fisiológicas y patológicas de la temperatura significa en fluctuaciones
significa que están subiendo o bajando de acuerdo a la necesidad. Si es que hace calor, baja. Si hace frío, sube. Entonces, la temperatura es fluctuante, fluctúa. En el organismo humano, la temperatura corporal es de 36,6 más o menos 0,5. Y para mantenerla se disponen de distintos mecanismos productores de calor, como ya dijimos. Todo eso a gente já falou. Los mecanismos de regulación de la temperatura. Para productor de calor, para producir calor, el mecanismo principal es el metabolismo. Entonces, aumenta el metabolismo, aumenta la liberación de T3 y T4, entonces el cuerpo comienza a tener más fome para producir calor. Entonces, también el ejercicio físico puede incrementar el aumento de la temperatura. En los movimientos de los músculos involuntarios, todo esto son productores de calor. El organismo genera calor como consecuencia de la radiación solar absorbida, así como el contacto con moléculas de aire caliente y contacto directo con elementos de alta temperatura. Entonces, otra forma de regular la temperatura es procurando un lugar donde la temperatura es agradable para que la temperatura del cuerpo se equilibre. Mecanismo para pérdida de calor es la evaporación por la sudoración. 1. Sudoración, vasodilatación, alimentación de comidas frías. Entonces, el cuerpo uno de los síntomas de calor es fatiga. A gente está cansado. Existen diferencias entre sexos. Por ejemplo, la mujer inicia la sudoración a mayor temperatura corporal que el hombre. Los hombres más rápido sudoresis, producen sudoresis que la mujer. La mujer tiene o sea que tienen mayor capacidad de aguantar la temperatura. Otro tipo de evaporación también es por vía respiratoria. Y otra forma de regular la temperatura corporal serían nuestras respuestas voluntarias, como ya les dije. Hace calor, nosotros mismos buscamos protección, buscamos lugares frescos, buscamos líquidos frescos, comida fresca para que nuestra temperatura se mantenga agradable y lo contrario también. Si hace frío, buscamos lugares calientes, comida caliente, comidas calóricas para mantener la temperatura. Como ya les mencioné, con la edad la efectividad de la termorregulación disminuye porque existe un deterioro sensorial en el anciano. Al descenso del metabolismo basal, la pérdida de masa muscular y tono vascular, y esto le lleva a mayor peligro de hipotermia. Normalmente, como ya les mencioné, los adultos ancianos, si tienen un problema de infección, por ejemplo, como el hipotálamo ya no regula, el anciano no tiene fiebre, entonces es más complicado. O sea que si es que viene un anciano al hospital apático significa está chatinho, fala que no sabe o que ele tem, tenemos que pedirle un análisis de sangre para ver si no hay una infección. ¿Alguna pregunta? Professora, Sí.
A mudança de altitude pode alterar a temperatura também? Y sí, cada 100 metros baja un 0,5 grado de temperatura. Cuanto más alto você está, a temperatura vai baixando. Ah, entendi. Por cada 100 metros de altura, disminuye 0,5 grados. É porque eu tenho estudado algumas coisas referente a isso, porque depois que eu me formar, eu pretendo fazer uma expedição pro Monte Everest, né? E aí eu tenho acompanhado bastante médicos que fazem essas expedições, e eu vejo muitos sintomas do que foi falado aqui hoje. Ah, sim. Aí por isso que eu queria saber, referente a isso, se a mudança de altitude também altera na temperatura. Sim, quanto mais alto a pessoa sobe, vai diminuindo a temperatura também. Mas aí também tem a questão da oxigenação, né, professora? A questão da oxigenação? É da pressão atmosférica. Tudo isso, a alimentação, a roupa, todo influye. Por isso, as pessoas que van a hacer esos tipos de tipo ir a un lugar muy alto necesitan estar bien alimentados, necesitan tener una ropa que es súper impermeable para mantener la temperatura corporal. Porque, como você mesmo já falou, quanto mais sobe a altitude, hay menos oxígeno. Y también es otra necesidad muy importante para los tejidos, oxígeno. Y después, metabolismo. Entonces necesita estar bien nutrido y necesita cuidar, tener ropas bien acordes para ese tipo de trabajo, si es que no quiere que sus tejidos sufran. Entendi, prof. Graças. ¿Entendieron, gente, con respecto a la temperatura? Sim. ¿Alguna pregunta? Estaba con mucha Sergio. Minha parte, não. ¿Qué pasó? De minha parte, não tem perguntas. No entendí. Estou falando, a senhora perguntou se alguma pergunta. Eu disse, da minha parte, não há perguntas. Ah, está tudo certo então. Está tudo certo. Só assim, professora, a elevação da temperatura corporal, ela desnatura as enzimas, não é isso?